está escuchando, tengo entendido, el ex senador Leopoldo Moró. Queríamos consultarlo, bueno, a propósito de este conflicto que ha tenido su punto más alto en el día de ayer entre prefectos y gendarmes y el gobierno nacional. Moró, gracias por atendernos. Buen día. Claro, buen día, un gusto en escucharla. Igualmente. Bueno, queremos pedirle su posición al respecto. Bueno, mire, yo creo que independientemente de el error administrativo que llevó a esta situación y que puso en marcha un reclamo legítimo en tanto y en cuanto se trata de una cuestión de tipo salarial, ya estamos en otra etapa y creo que quienes persisten en la actitud de ocupar el espacio público y efectuar los reclamos del modo en que lo están haciendo, deben advertir que todo lo que ganaron en darle visibilidad pública a sus demandas, corren el riesgo de empezar a perderlo y, lo que sería más grave, de ser instrumentado por quienes tienen otros fines que nada tienen que ver con la cuestión salarial. Digo esto porque empiezan a aparecer personajes siniestros como Biondini, al que se vio hace un rato entremezclado con los gendarmes que persisten en su actitud. Biondini, para que la audiencia sepa de quién estamos hablando, durante muchos años ha sido jefe de un partido neonazi en la Argentina. La convocatoria que desde algunos lugares se está haciendo a que se pliegue la policía bonaerense también marca un nivel de preocupación muy alto, porque uno se pregunta qué tiene que hacer la policía bonaerense en este conflicto. No estuvieron afectados por el decreto, que dicho sea de paso ya ha sido dejado sin efecto. No dependen orgánicamente del Ministerio de Seguridad de la Nación, corresponden a una jurisdicción distinta, o sea, la provincia de Buenos Aires, dependen de un presupuesto diferente. Entonces, cuando, por ejemplo, con el megáfono algunos convocan a los camaradas de la policía bonaerense, me parece, reitero, que estamos en presencia de algún tipo de incitación que debe ser dejada de lado, entre otras cosas porque además el gobierno no solamente dejó sin efecto el decreto, sino que relevó las cúpulas que indudablemente, fallaron en la conducción de la fuerza, porque no fueron polea de transmisión. Claro, ahora respecto del tema de fondo, ¿no? Usted recién hacía referencia, Moró, al decreto que origina el conflicto. ¿Usted a qué atribuye esa no previsión, digamos, de que ese decreto podía generar esta situación, bueno, que cobró tanta gravedad, teniendo en cuenta que iba a disminuir notablemente el salario que percibían tanto, bueno, en el primer caso prefectos y luego eventualmente gendarmes? Bueno, yo imagínense que no tengo los elementos de juicio suficientes, pero creo que esta sí es una responsabilidad directa del Ejecutivo, averiguar, investigar quién fue el que instrumentó en esas condiciones ese decreto que provocó esta circunstancia. Es un problema muy complejo, tan complejo que hace 20 años que tiene de antigüedad el problema, desde que en el 92 el gobierno de Menem empezó a usar la figura de los suplementos. Tan complejo que la Corte Suprema de Justicia, en un hecho inédito, porque no es habitual. El fallo Zanotti, ¿no? Sí, pero el fallo Zanotti va en contra de un fallo de la propia Corte de hace un año y pico atrás. Y usted sabe, Débora, porque es una observadora atenta de la realidad de la Argentina, que no es habitual que la Corte se desdiga a sí misma con los mismos integrantes, porque estamos hablando de la misma Corte. Lo que habla de la complejidad del problema, porque además la gente está viendo a los que están en actividad, que son los visibles, etcétera, pero detrás de eso hay una gran masa de retirados que de alguna manera tienen atado su destino salarial a esta cuestión, y entonces cuando usted modifica estas escalas salariales, está de alguna manera impactando también en un núcleo de retirados que en alguna fuerza es más numeroso que lo que están en actividad. Ahora, ahí está el foco del conflicto, ¿no? Porque usted recién decía, bueno, se ha dejado sin efecto el decreto, como si eso abriera realmente un paso visible a la solución. Pero detrás está esto otro que usted describe, ¿no es cierto? Que es la extrema complejidad que tiene la situación, teniendo en cuenta que lo que están pidiendo es blanquear la totalidad de los salarios, justamente por estas distorsiones que generaban, bueno, tantos aportes no remunerativos, sobre todo para aquellos que luego se retiran. Ese tema va a ser bien complejo
complejo de resolver, ¿no es cierto? Sí, está bien, usted tiene toda la razón del mundo y además yo mismo recién acabo de abonar eso. Ahora, lo primero es lo primero. Acá hay que separar la paja del trigo. Lo primero es volver a la normalidad y al acatamiento de la autoridad institucional de la Argentina, que además tiene origen democrático. Se dejó sin efecto el decreto, no van a tener este mes una afectación salarial porque se les ha reintegrado esa diferencia a través de un suplemento, se relevaron las cúpulas, o sea, se crearon las condiciones para empezar a discutir esta otra cuestión. Claro. Por lo tanto, la persistencia en esta actitud ya nos lleva, reitero, a un terreno diferente, porque al poder institucional, al poder constitucional, no se le arrancan decisiones por medio de la presión, y mucho menos cuando se originan en fuerzas de seguridad que tienen determinadas reglamentos, obligaciones que no tiene un obrero común o un trabajador común. Entonces me parece que están dadas ya las condiciones para que esta complejidad que hay que abordar, bueno, se aborde dentro de los cauces normales de las instituciones. Moró, ¿usted considera entonces que esta medida de fuerza que están llevando todavía adelante los prefectos y los gendarmes tendría que ser levantada y continuar las negociaciones sobre los reclamos que estaban haciendo en otro ámbito y no con un piquete allí en el edificio guardacostas o manteniendo la medida? Pero definitivamente, no tengan ninguna duda que es así. Esto debió haber ocurrido ayer, ni siquiera hoy. ¿Y usted cree que hay una intencionalidad política detrás de todo esto o no? Mire, yo no quiero agitar fantasmas, además porque tengo la convicción de que la democracia es muy fuerte en la Argentina. Yo tendría una mirada muy pobre de la democracia que nosotros mismos ayudamos a instaurar en la Argentina si pensara que esto lo pone en peligro. Pero sí creo que hay quienes pueden empezar a instrumentar, reitero, esta protesta en favor del deterioro de las instituciones. Por eso creo que hay que alertar a los gendarmes y a los prefectos, por los que además yo tengo un gran afecto, entre otras cosas porque ellos deben recordar, y sobre todo los más jóvenes que son protagonistas más activos del conflicto, que fue la democracia la que le devolvió a la prefectura y a la gendarmería la dignidad que hoy tienen. La democracia les devolvió la autonomía que no tenían porque ellos dependían, gendarmería del ejército, prefectura de la marina, eran hermanos menores, casi utilizados como digamos, mano de obra barata dentro de esas estructuras. No tenían jefe propio, no tenían presupuesto propio, así que es la democracia la que les ha dado este papel que hoy tienen en la vida institucional de la Argentina. Y también recuerdo, y hay que decirlo porque nobleza obliga, que ellos lo devolvieron con creces. La Gendarmería cuando Semana Santa se puso al lado del gobierno constitucional, fue una fuerza fundamental en ese sentido. Entonces yo no tengo dudas sobre la vocación democrática de esas fuerzas. Ahora, lo que sí creo es que hay que hacerles un llamado de atención en el sentido de que el fervor que están poniendo debe aplacarse porque puede terminar sirviendo otro tipo de intereses. Ellos han logrado lo que querían. A partir de ahora, si no desisten en la actitud, van a empezar a perder lo que lograron. Moró, usted también llamado de atención es para los senadores radicales que no firmaron esa declaración conjunta allí entre diputados y senadores para defender la democracia, a quienes usted calificó de irresponsables. Bueno, a ver, absolutamente. A ver, creo que el radicalismo ha estado a la altura de las circunstancias en la Cámara de Diputados, en el bloque que preside el doctor Gil Lavedra, que bueno, tiene alguna historia en cuanto se refiere a las luchas antidictatoriales y al juzgamiento de violación de los derechos humanos, no por su trayectoria política exclusivamente, sino también por su trayectoria personal. Seguramente eso le da una sensibilidad muy particular que la puso de manifiesto firmando el documento. La verdad es que creo que los senadores del radicalismo se equivocaron y feo, porque como yo le decía recién a Débora, en estas cosas siempre hay que separar la paja del trigo. Primero, las instituciones. Después vendrá toda la crítica política que la situación merece, los reclamos de todo tipo, si alguien quiere reclamar renuncias de funcionarios tiene todo el derecho a hacerlo, pero es una cosa diferente. Es lo mismo que ocurre respecto al planteo que hacen, o por lo menos que ayer hacían, porque yo creo que ahora ya la cosa se está empezando a encauzar, más allá de que algunos todavía quieran mantener vivo el fueguito.
Pero ayer, por ejemplo, se decía, bueno, acá tiene que venir la ministra, acá... A la ministra, en todo caso, el que tiene derecho a convocarla para que dé explicaciones es el Parlamento argentino. Ahora, en otro terreno, el gobierno designa a los funcionarios que cree pertinentes para hacer las negociaciones. No se impone ni quién tiene que ir, ni el lugar al que tienen que ir. Esas son cosas que ya, digamos, pasan el límite de lo razonable cuando se trata de fuerzas de seguridad. Y otro tema que me gustaría consultarle, que tiene que ver también con la labor parlamentaria y con este conflicto particularmente, porque hay algunos legisladores opositores que están trabajando en un proyecto para poder sindicalizar fuerzas policiales, no en el caso de Fuerzas Armadas, que tienen, por supuesto, otro tipo de conformación, ¿no es cierto? ¿Usted cree que esto sería viable e interesante, teniendo en cuenta que en el petitorio que se le ha entregado al subsecretario Berni, lo primero, o el primer punto en el que hacen hincapié es que no haya sanciones para aquellos que están expuestos, ¿no?, en la protesta? Bueno, a ver, me parece razonable que no se pidan sanciones, pero también creo que es muy importante que no generen condiciones para que esas sanciones sean inevitables. Es decir, si usted ve un miembro de una fuerza de seguridad por televisión pegándole patadas a un funcionario o a personal jerárquico de su propia fuerza, la verdad que es muy difícil evitar una sanción. Y respecto de la sindicalización... Ahora, en cuanto a la sindicalización, digo, a ver, este es un viejo debate en torno a si las fuerzas de seguridad pueden o deben estar o no sindicalizadas. Incluso hay proyectos anteriores, muy anteriores a la aparición de este conflicto en ese sentido. Lo único que creo que hay que hacer es no trabajar en caliente para sacarse de encima el conflicto de alguna manera y que el Parlamento entonces ahora, porque pasa esto, discuta esta cuestión, como ocurrió por ejemplo con las reformas penales de la ley Bloomberg, que terminaron siendo absolutamente inútiles para neutralizar determinadas circunstancias, porque se hicieron al calor de la pasión que habían despertado en ese momento las circunstancias que se vivían. Creo sí que es un tema para debatir con profundidad, con tranquilidad. Hay países muy adelantados que tienen formas de organización sindical de las fuerzas policiales o de seguridad, el caso de Francia, por ejemplo. Pero bueno, me parece que ahora hay que actuar sobre la coyuntura. Algún paso ya se ha dado, un paso muy importante. Los prefectos no van a tener disminución salarial este mes. Los de Gendarmería no la tuvieron porque se llegó a tiempo para corregir la situación. Hay una nueva cúpula en la fuerza, o sea que hay una nueva instancia orgánica y vertical de mandos para transmitir las demandas. Hay un Congreso que ha dicho que las demandas son legítimas, pero que tienen que tener el límite del cumplimiento de la ley y el respeto por las autoridades constitucionales, democráticamente elegidas. O sea, están dadas todas las condiciones para que se empiece a debatir, como dice usted, Débora, la cuestión de fondo, que es muy compleja. Agregarle a esa discusión simultáneamente el debate sobre si tienen que estar o no sindicalizadas, me parece a mí, dicho con todo respeto, que podría añadir un elemento más, un ingrediente más que haría más complejo todavía el tema. Yo creo que lo primero que hay que hacer es desarmar este conflicto que viene arrastrándose hace 20 años, que superpone adicionales, suplementos, etcétera, etcétera, y va generando condiciones para que los aguinaldos no reflejen la realidad, para que no haya un sueldo blanqueado que les signifique aportes previsionales hacia el futuro razonables. Me parece que agregarle también la cuestión de la sindicalización pone un componente que hace más compleja la discusión. Entonces, como diría un conocido entrenador de fútbol, paso a paso, yo creo que el primer paso se ha dado, por eso le pido encarecidamente a estos prefectos y gendarmes que están allí que contribuyan en este primer paso que se ha dado a generar un clima de serenidad, que no los intoxiquen, que no los infeccionen, que no se les metan quienes no deben estar allí, y bueno, y que no pierdan el terreno que ganaron. Me parece que eso es muy importante. Moró, muchísimas gracias por este contacto. No corte, por favor, que en línea privada la producción quiere hacerle algunas consultas. ¿Cómo no? Y hasta cualquier momento, y muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Muy amable.